próximo objetivo. O sea que vamos a estar en otros problemas, ya no con el presidente, sino con otros. Así me permite amigarme con el presidente ahora cuando me lo saque a Garabal. Aberrante crimen en Flores. Una madre degolló a su hija de 10 años en plena calle. Yo creo que el Carlito más chico al de hoy le diría también que disfrute y que trate de disfrutar la vida, eso es lo más importante, y que disfrute la familia que armó. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Antes de arrancar con el programa quiero hacer una mención. Hoy es un día muy triste para todos los que trabajamos acá, para todos los que somos la familia de Canal 13. Falleció Chiquito Frega, iluminador histórico de este canal, casi 40 años, ahí lo vemos con Raba, otro histórico del canal, casi 40 años trabajando aquí con nosotros. Yo, la primera vez que entré a este canal a trabajar tenía 18 años y lo conocía chiquito, y desde ese momento siempre me cuidó muchísimo y es una persona que voy a llevar siempre en mi corazón. Un gran iluminador, gran profesional, hermosa persona. Y bueno, la verdad es que lo vamos a extrañar muchísimo, todos los que trabajamos acá, y lo queremos homenajear. Estas luces las puso Chiquito, nos cuidaba, que nos diera la luz. Cada vez que mire el farol que me apunta, voy a pensar en él y en su familia, que anoche saludé, en Alicia, en sus hijas. Lo vamos a extrañar, se fue muy, muy rápido. No había cumplía este sábado 65 años, se estaba por jubilar, algo que esperaba desde hace tiempo, y la verdad estamos todos muy dolidos. Esto es una gran familia, imagínense que son muchos años trabajando entre todos y se sienten estas ausencias. Así que hoy todos homenajeamos a Chiquito, hoy y siempre, pues lo vamos a recordar todos los días. Así que este aplauso para vos. Bueno, vamos a empezar con el programa, con este brutal crimen que ocurrió anoche en Flores. La verdad, inimaginable que una madre degolle a su propia hija de 10 años. Eso fue lo que ocurrió. Una madre con un cuchillo, el cual tenía en la mano cuando fue apresada, degolló a su propia hija cerca de las vías del tren. En Flores está Martín Candalaf con toda la información. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Sin dudas, un crimen aberrante, de los más aberrantes que nos han tocado cubrir en los últimos tiempos, sin dudas. Y les voy a contar cómo fue el recorrido, cómo tiene la justicia probado hasta el momento, cómo fue el recorrido de esta madre con su hijita de tan solo 10 años, Mariana, que inclusive se la ven en algunas cámaras de seguridad caminando, previo obviamente al asesinato, como si nada sucediese. De la mano, no se ven llantos, no se ven gritos, no se ven tironeos, simplemente una madre caminando de la mano de su hija. Algunos minutos después la degolla acá, prácticamente algunos metros donde estamos nosotros. Una historia realmente increíble. Todo comienza aproximadamente a las 8 de la noche, a 8 cuadras donde estamos nosotros, que es donde vive o donde vivía esta chiquita, insisto, de tan solo 10 años, junto a dos hermanitos, su madre y su padre. Aparentemente, por lo que está reconstruyendo la justicia, comienza una pelea, una disputa entre la madre, de nombre Soledad, y el padre, de nombre Alfredo. La madre decide irse de la casa y se va junto con esta nenita de tan solo, insisto, 10 años, de nombre Sol. Empiezan a caminar y llegan hasta este lugar. Caminan por acá, yo les voy a mostrar, hacen este recorrido. Acá donde está esta camioneta blanca, había estacionado un auto de color negro, así en esta misma posición, y otro auto que estaba también estacionado, dejando apenas un pequeño espacio entre auto y auto. Se ve por unas cámaras de seguridad como llega acá la madre con la nena. Ahí sí la nena se ve como que se quiere escapar, la madre la trae consigo y ahí ya en las cámaras no se ve más. ¿Qué hizo en ese momento la madre? La acuchilló, la degolló. Le produjo un corte en el cuello y la dejó tirada. Sin mostrarse muy alterada, sin mostrarse muy preocupada por la situación, comienza a caminar por esta cuadra. ¿Qué estaba haciendo? Estaba buscando cómo taparla. Primero agarró una bolsa de residuos, se la tiró encima. Se ve que no la tapó de manera completa, fue a buscar unos cartones, ahí sí se los volvió a tirar encima y ya parecería ser que, satisfecha con eso que había hecho, comienza a escaparse. Todo queda registrado en unas cámaras de seguridad. Nosotros ahora vamos a hablar con Alberto, que es el dueño de la casa. Como paño, mientras hablamos con vos, Martín, estamos viendo justamente esas imágenes que se ve a ella caminando con su hija. Por supuesto no se ve el momento en el que
la cuchilla, ¿no? Terrible. La verdad no se puede Claro, no, por entender. supuesto. Esta mujer, digamos, primero te quería preguntar, antes de hablar de ella, que evidentemente Sí. no debe ser una persona que esté en su sano juicio, ¿quién encontró a la nena? ¿Quién alertó a la policía? Porque la encontraron rápido, ¿no? La encuentran muy rápido, exactamente. Inclusive ella todavía estaba en la zona, no había llegado a escaparse. Es una persona que estaba comiendo en un restaurante cercano, viene a mover su auto y obviamente ve, porque era el auto que estaba tapando parte del cuerpo de la nena, ve cómo estaba la chiquita tirada ya, el cadáver, porque murió en el instante, en el momento, y ahí llama automáticamente a la policía. Llega la policía, entra a una casa que queda muy cercano porque ahí es donde están las cámaras de seguridad. Las personas, los dueños de esa casa, le muestran las cámaras de seguridad a la policía y ahí pueden atrapar a esta mujer que estaba a pocas cuadras. Ella tenía consigo el documento de la nena y un cuchillo. Ese cuchillo era con el que había matado a su hija algunos momentos antes nada más. Y yo te quiero mostrar, Mariana, Sí. cuál es la cámara de seguridad, que es la que está en esa casa, ¿sí? Que vamos a ver ahora. En aquella esquina está protegida la cámara de seguridad, por supuesto, y esa cámara es la clave, ¿sí? Y por la cual se pudo detener a esta mujer. Nosotros ahora vamos a hablar con Alberto, que es el dueño de esa casa y quien pudo aportar estas imágenes tan importantes a la policía. Ahí le vamos a poner el retorno a Alberto y ya te está escuchando, Mariana. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bueno, hola. Hola Alberto, acá te saludamos desde el Sí. programa. Muchas gracias por atendernos. La verdad Sí. que estamos tan impresionados con esto que ha sucedido. Me imagino cómo estarán ustedes, ¿no? Y acá todo el barrio. Mucho a veces no nos llama la atención porque ya tenemos muchos casos. Pero una nena de 10 Es un- años que la mata la es- mamá, es tremendo. Sí, la madre, sí. Impresionante. ¿Cómo te La enteraste madre la llevó vos de entre lo que medio de había los coches. ocurrido? La llevó entre dos coches y le cortó el cuello. ¿Cómo te enteraste de lo que ocurrió, Alberto? Primero, el vecino, el que tenía el coche atrás, la nena muerta, íbamos a ver el coche. Y de ahí llamó a la policía y vimos a la policía y salimos y hablamos con su comisario y nos dijo que había una nena muerta. Fuimos a mirar las cámaras porque en casa mi yerno instaló cámara por todos lados y ahí vimos todo el movimiento que había hecho. Ahí vieron a la madre Que acercarse. la y todo. trajo. Sí, no, la trajo y la metió entre medio de los coches y la cortó el cuello. Qué bárbaro. Es No hubo increíble. compasión. No hubo compasión, nada. ¿Hay algún testigo, alguien que caminaba por ahí, alguien que vio a esta mujer caminando con su hija? Caminando con la hija de ella. Sí, Si hay alguien que porque la digo, vio, si eran las alguien 10 que vio la y pico de la noche, ¿no? Tampoco era la madrugada. La vieron. Sí, dos policías y Ah, una Ah, Pero sí, la vecina los información. también. policías la vieron. Sí, Y una antes vecina. del crimen, porque ella conversó incluso con los policías, por lo menos es la información que llegaba desde el ámbito policial. Cuando iba supuestamente a comprar los alfajores Claro, con la nena. le preguntó dónde ¿Dónde podía estaba el kiosco? conseguir un hotel. Un hotel. Ah, el dónde- hotel, sí, que le dijeron que fuera a la calle de Exactamente, Yerbal, sí. Exactamente. Qué bárbaro, es impresionante. Contame un poco, Alberto. Sí, No había mucha gente, así que no la vieron prácticamente. Una sola mujer que venía con el perro y ella no la dejó pasar. Le cortó el camino antes que cruce. ajá. Porque ya tenía la chica muerta ahí. Fue en el momento en que fue a buscar Pero esos después cartones no. para taparla. Todo eso lo viste en las cámaras. Claro, junto bolsa. Primero una bolsa de consorcio grande, después cartones y cuando pasaba alguien cubría el cuerpo con él, como ella se ponía adelante. En algún momento, Alberto, la información que había dado la policía era que ella había querido incluso empujar uno de los autos que estaban ahí justamente tapando el cuerpo Claro. de su hija y que el dueño del auto la vio tratando de empujar y que la frenó y que ella ahí termina de salir corriendo, de escapar. ¿Eso fue así? No. ¿Cómo fue? El dueño del auto no llegó a verla, Ah, a la mujer. El dueño del auto cuando sale, que se van porque ellos traen los chicos a la mañana y los vienen a buscar a la noche, ve un movimiento atrás en la cola del coche, se agacha y ve la criatura. Ay, Claro. Dios mío. Entra corriendo a la casa, le llama a la mujer viene, la mira también, le dice anda a buscar a la policía que está acá a la vuelta. Y de ahí vieron que se movía un poco, llamaron a la ambulancia, pero ya llegó tarde. Ya estaba con vida todavía cuando... Cuando ellos la vieron, sí.
Y hay una versión de una vecina, Alberto, hay una versión de una vecina que decía que la habían visto a la mujer murió algunos segundos después. y la empezaron a seguir. Digo, que esta mujer la había visto, la empezó a seguir mientras su hijo fue a buscar a la policía. Fue así para que no se pierda de vista. Es el hijo de Alberto. Es mi hijo y su mi hijo. señora. O sea, ella fue la Claro, que ella la mi hijo- vio y la empezó a seguir. Los dos. Los dos. Lo que pasa es que mi señora se quedó para no perderla de vista, Sí, mientras mi hijo vino acá a buscar a la policía. claro. Ahora, Y Alberto, cuando vino a buscar a la policía, vino a buscar a la policía, las dos mujeres policías salieron corriendo y Que gracias a y la ustedes agarraron. se pudo esclarecer Claro, el hecho, claro, ¿no? tal Porque si no, no se lo hubiera encontrado nunca, hubiera sido una nena que aparece así, con esta lesión, y nadie hubiera pensado jamás que podía ser su propia madre quien había cometido este hecho. No, si el coche no se movía, lo hubiéramos encontrado esta mañana. Claro. Pero por suerte Cambiaba todo. el coche cuando lo fue a mover el dueño, vio el cuerpito ahí. Alberto, Y así se descubrió. Alberto, ¿usted Sí. vio el video? ¿Usted Sí. vio si la nena estaba discutiendo con la mamá, si forcejearon? ¿Cómo fue No, ese no, no, momento? no, de la trajo, pongámosle 50 metros de la esquina, Sí, más o menos 50 metros ahí. caminando La normalmente. trajo de la mano. Sí. Y ahí en ese momento Lo se que meten vimos entre que- medio de vimos- los autos. Lo que vimos que se metieron entre medio de los coches Sí. y al rato ella sale, la madre. La Sola. criatura ya no. Sí. Qué terrible, Alberto. No lo puedo creer. Antes, Impresionante. antes Martín, nuestro cronista, nos contaba que hay una idea de un dato de una pelea, de una discusión familiar y de lo que parece una fractura familiar esa noche. Y ella buscando un lugar, o sea, se va como buscando un hotel para ir con su hija. O sea, como que formaba parte, como que la hija estaba con ella. Llevaba un cuchillo en Digo, la ¿cómo cartera. llega- Porque... No, a ver si él tiene algún dato más. Bueno, Sí. eso se sabe de que buscaba hotel porque el policía que está a la esquina, a la vuelta, ¿no es cierto?, que está cubriendo el colegio, le preguntó a la madre. Pero el policía me decía que le dijo que no sabía nada, pero pero ocultaba a la nena. Y yo quería ver a la nena, me dice el policía. A ver si me hace alguna seña o algo. Dice, pero ella me lo ocultaba. Eso fue el policía. Pero hablando ahí ¿hablaba con el coherentemente comisario. esta mujer según las palabras del policía o se la veía alterada, No, balbuceante, o era nosotros correcta? No, nosotros no hablamos con ella. Perdón, usted te tenía- aporto el dato, Luis. La policía dice que la encontró absolutamente tranquila a la mujer, que no se mostraba nerviosa en absoluto. Inclusive, imagínense cómo fue la situación, que las dos policías mujeres, que son las primeras que llegan y las que van a detenerle a esta mujer, estaban llorando. Las dos policías mujeres, al ver la situación, estaban La mujer llorando totalmente lo que estaban viendo y luego ensangrentada, tuvieron además, que ir a ¿no? detenerlo. Claro. Totalmente La ensangrentada. policía estaba ahí en la puerta de casa. Sí, totalmente ensangrentada, es cierto. Alberto, Sí, no, y tenía usted nada. como vecino, ¿tenía algún conocimiento previo de esta mujer, de esta nena, de verlas por No, el no, barrio? no la conocemos. ¿Alguna referencia de la No, no. familia? ¿O quizá No, pudo no, recolectar no la algo a conocemos. partir del hecho? ¿Alguien le contó? Bueno, sabemos que había un problema de No, violencia no. de género dentro de ese hogar, había denuncias. ¿De esto no le llegó nada a usted? No, porque no la conocíamos nosotros. Alberto, ¿por qué No dijo era del barrio. que no es la primera bárbaro, vez? ¿no? Ahora vamos Sí. a hablar con el doctor Enrique de Rosa un poco para ver este perfil psicológico de esta mujer que toda ensangrentada, después de matar a la hija, sale caminando con el Caminando. cuchillo en la Como si cartera, nada, ¿no? sin Y que- resistencia. Y que Increíble. cuando llega A la la policía a prenderla, además de la escena que era dantesca, que era trágica, como contaba Martín, con quienes la detienen llorando, atina incluso hasta en ese momento a tratar de ocultar el crimen una vez más y arroja el cuchillo a la casa, a una casa quiere vecina. deshacerse Fíjate la del foto arma. que estamos viendo, está ahí en una especie de pasto, de jardincito Sí, ahí está el cuchillo. exterior que había en una casa. Ahora van a ver la cuchillo imagen, también. estaba justo detrás mío, Un ¿no? cuchillo que por supuesto ella llevó, Para o este sea que efecto. estaba, claro, digamos, que tenía intención de cometer el crimen. No es que lo hizo con un objeto que encontró en ese un momento. cuchillo, aparte sino que no es un cuchillo normal, efectivamente- eso Es no lo es que a un veces cuchillo se- de cocina, Lo que a es veces se un llama, arma. Mariana, víctimas Mariana. colaterales. Me acuerdo del caso de Adriana Cruz, que mató a su hijo en un country, todos lo recordamos, Sí. que lo ahogó en Ay, una sí. bañera. Ay, Dios. Como a veces, digamos, una violencia indirecta, en este caso, matando al mayor objeto de afecto de la persona que ella odia, que en este caso podría llegar a ser su expareja, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Ella es víctima de Mire, violencia de mire, género, aparentemente. ¿quiere que le diga, Sí. ¿quiere que le diga una cosa?
Sí, Alberto. Esa mujer ya venía con la intención de matar a la criatura, no Sí, den sí, llevaba el vuelta. cuchillo encima. Llevaba el cuchillo. ¿Para qué No salís den con un vuelta. cuchillo de tu casa de esas características? Y eso que estaba enferma, no sé, porque una persona normal como esa, como caminaba y como hacía, no se veía que estaba enferma. Yo quiero simplemente aportar un dato, perdón, que me está llegando, es un documento que me acaba de llegar y yo lo voy a enviar a la producción, pero me parece importante la información. Es un informe psiquiátrico que está adjuntado a la causa, que se adjuntó hace algunos minutos nada más, que fue un análisis que se le hizo a esta mujer hace algunos meses nada más. Y el informe psiquiátrico habla de alucinaciones, depresión y posible brote psicótico. Insisto, alucinaciones, depresión y posible brote Claro, había psicótico. trascendido Es que un ella informe psiquiátrico que se se tenía que acaba de adjuntar internar a la causa. y que no se había querido internar, ¿no? Sí, que en algún momento había ingresado a hacer un Sí. tratamiento, que aceptó hacerlo Claro, ambulatorio, ambulatorio. pero que cuando llegó, digamos, la recomendación de la internación, ella no quiso y obviamente no se En el hizo hospital contra su Alvear voluntad. la iban a internar. Exactamente. Exactamente. O sea, Claro, pero si acá ustedes lo la raro, veían Martín... si ustedes, escúcheme, Sí, sí, si ustedes sí. la veían proceder, cómo procedía la mujer, ¿no es cierto? No le iba a dar enfermedad ninguna, porque una tranquilidad impresionante. Claro. Parecía que no tenía apuro. Bueno, eso es todo un dato. Acá Así está que con no sé, nosotros no sé. el doctor Enrique de Rosa, él es psiquiatra de forense y es médico legista y bueno, ha tenido que cubrir seguramente algún tipo de estos casos anteriormente, ¿no es cierto, Enrique? Así es. ¿Qué pasa con una persona que comete, o sea, uno no puede entender, ¿no? Una madre que mate a su propia hija. Vos sabés que el universo del filicidio, Luis hablaba del caso de Adriana Cruz hace unos años, varía enormemente como todos los homicidios, pero varía enormemente por las condiciones. Por ejemplo, las madres que matan a bebés recién nacidos, a veces hay un cuadro que se llama psicosis puerperal, es un cuadro psiquiátrico, las condiciones sociales y demás. En realidad, el gran problema es tratar de leerlo, tratar de entenderlo desde la normalidad. Cuando uno dice es aberrante, no se entiende, perdón, Alberto decía no, es normal y demás, en realidad tiene que ver con no haber podido detectar antes. En realidad estos cuadros son el último. Fíjense que la no sorpresa de Alberto, esto pasa seguido, es decir, en alguna medida él habla de un hábito de encontrar, chicos muertos, pero que no lo sorprende. Y en alguna medida esto, lamentablemente, en nuestra sociedad no es tan infrecuente como pensamos. El caso del filicidio es un caso que ya Raskowski hablaba hace cantidad de años, décadas, y tiene que ver con, sí en algunos casos, con estructuras psiquiátricas profundamente alteradas. En este caso, posiblemente, si es un cuadro alucinatorio, psicótico y demás, obviamente la respuesta puede ser esta, pero también tiene que ver, como en el caso de Adriana Cruz, en el cual se mezcla una situación psiquiátrica con una situación vincular en la cual el hijo, y esto es el tema, es el botín de guerra entre ambos, y es la forma de herir más al otro. El caso de Adriana Cruz, ¿por qué es emblemático? Porque se aunaban las dos cosas y había habido 18 denuncias previas y 18 pedidos de internación psiquiátrica, que como hay una ley que llamamos nueva, pero ya lleva unos cuantos años de Ya venimos internación hablando de esto ¿cuántas veces? Hace años. ¿Y cuál es el problema? Tiene enorme cantidad de ventajas en cuanto a los derechos humanos de los pacientes, sin embargo nos limita en la emergencia. Es decir, en la emergencia es cuando no hay tiempo de alguna manera de hilar fino, sino Doctor, que... también los O sea, la juzgados ley de esta, familia... aclarémosle a la gente, tiene que ver con que nadie puede internar a nadie compulsivamente, digamos, ¿no? El Tiene que estar la propia voluntad de- trámite es mucho más complicado porque suponía que antes había internaciones un poco compulsivas y que de alguna manera eran desmedidas, lo cual no era tan así, pero bueno. El problema actual es que ha generado una enorme dificultad, por ejemplo, en adicciones, en internar, en estos cuadros en que el criterio de peligrosidad ha desaparecido. Y en una de esas está justamente la consulta previa en un lugar que puede ser el Hospital Alvear, que es el de emergencias en Cava, en la ciudad. Y sin embargo, la persona prácticamente decide
Miren la paradoja, decide sobre una persona que no tiene salud mental, decide sobre su propia salud mental. Pero además los juzgados, perdón, los Absolutamente juzgados de familia contradictorio. son un verdadero desastre en cuanto a tiempos. Cuando hay uno de los dos miembros que denuncia este tipo de características, la acción de la justicia es muy lenta. No Digo, solamente abre una ventana para que esto pueda ocurrir más allá de la ley de salud mental. No solamente lenta, Luis, sino es lo que vos decís. En el caso de Adriana Cruz hubo 18 denuncias en las cuales la mujer le decía, mirá que voy a matarlos, mirá que voy a matarlos. El colegio estaba al tanto, es decir, en estos casos... Le sacaron la tenencia durante un mes y se la restituyeron a Absolutamente. esta Puede mujer entender. que lo termina matando. Igual no vamos a mezclar los casos para no confundir, claro. ¿no es cierto? Pero en este caso, puntualmente, nunca, por lo menos no se sabe que ella haya atentado contra la vida de su hija antes, ¿no, Martín? O sea, nadie avisó de algún tipo de violencia de esta madre hacia su hija hasta que ocurrió este hecho, ¿no? No, inclusive te voy a sumar más datos, Mariana. En un momento, en el departamento, nosotros estuvimos trabajando desde muy temprano, en el departamento donde vivía esta familia, en el piso 9, baja Sofía. Sofía, ¿quién es? Es la hermana de de Alfredo. Sí, Alfredo es el padre de la nena, Sí. es decir, el cuñado de la homicida. ¿Y sabes lo que dijo cuando le preguntamos sobre esta mujer? Nos dijo, fue siempre una excelente madre, muy amiga de su hija, una madraza, usó esa palabra para referirse a esta mujer, una madraza. No lo podemos creer, no lo podemos entender, nunca pasó nada con los chicos. Ellos tienen otros 2 hijos, sí, que también son menores de edad, son muy chiquitos. Nunca pasó nada con los hijos, ella es una madraza, así la definía su cuñada, la hermana del papá de la nena. Qué Ahora, bárbaro. cada Es vez- choqueante. Y, doctor de Rosa, ¿puede ser que acá la violencia de género de la que presuntamente esta mujer era víctima haya funcionado como detonante o disparador de su propia violencia, digamos, depositada en su hija? ¿Se puede hacer una lectura así o es aventurado? No, es una posibilidad real. Es decir, las situaciones gatillo... Bueno, ¿cuáles son las cosas que uno debiera poder prevenir? ¿Por qué uno intenta prevenir en violencia? Hoy acaba de salir una ley en que los delitos sobre abuso infantil son de delitos de orden público, lo Sí. cual es realmente muy Importante, halagüeño. buena ¿Por qué? noticia. Porque en realidad hay precursores, hay elementos indicativos en violencia doméstica, en violencia infantil y demás, que en general no se le dan importancia esperando que pase ¿qué? Lo peor. A ver, imaginemos que esta mujer tenga ese certificado de alucinaciones y demás, y frente a un episodio de violencia hace un pasaje al acto psicótico, es decir, se Sí. desconecta. Eso existe la posibilidad que de alguna manera puede haber pasado. No estoy diciendo que haya pasado porque... Pero no lo tuvo he una visto. situación, perdóname, doctor, esto quiero decir, hubo una situación, retomando la pregunta que hizo Marina, de gatillo, que es el suicidio De su de la mamá. madre de esta mujer hace 6 años. A partir de ahí, y también que le descubrieron un tumor en el ojo que la conducía a una enfermedad degenerativa que también la tenía su hija, a la que ella mató. Entonces no digo, sabía. Ay, claro, Dios, esto no, se no, empieza hay a circular otros ahora como elementos. una información contundente, o sea, había elementos, su marido la acompañó en todo este trayecto para tratar de internarla, ella se comprometió a tomar la medicación y no quiso internarse para no dejar de ver a sus hijos, ¿no? Qué locura. No, a ver, pero justamente, mirá como un dato, así se construye, como estamos hablando al principio, pero cuando uno tiene una causa real, ¿por qué es tan importante recabar enorme cantidad de datos? Eso que vos estás agregando cambia en algún sentido otra lectura, porque hay una figura llamada homicidio-suicidio, bastante habitual en las situaciones de familia, en la cual el homicida cree que salva a su víctima de algo Matándolo. mucho peor. Claro. Esto a veces pasa en situaciones de violencia doméstica, en la cual de alguna manera... Bueno, Lili Zulio, por ejemplo, ¿no? Claro, con el pacto en con el realidad hermano. Lili Zulio fue un pacto suicida. Sí, La idea, pero digamos, pasa en muchos casos de esos en los cuales de alguna manera la persona cree que salva al otro de algo. Obviamente es una creencia psicótica, o sea, por fuera de la realidad. ¿Qué ocurre en el instante posterior al crimen? Porque en este caso lo que pasó fue que la mujer acababa de matar a su propia hija, no sabemos cuál fue el motivo que la llevó a eso, pero sin embargo lo que intentó hacer después fue una persona que evidentemente se daba cuenta de lo que acababa de suceder, intentar ocultar el cuerpo, intentar buscar objetos para que el crimen quedara impune la mayor cantidad de tiempo posible, para poder escapar, tirar o descartar el arma homicida cuando la policía la prendió. Son como dos, pareciera, comportamientos muy diferentes, ¿no? En alguna medida sí, en alguna medida no. A ver, ¿por qué?
Porque la idea de lo psicótico, la pérdida de contacto con la realidad, no implica todo el espectro de la vida psíquica. Implica que en un área, por ejemplo, yo puedo tener una convicción delirante, estoy salvando a alguien y pongo una bomba o mato a los demás, pero obviamente después no es que me doy cuenta que, sino en el resto de las acciones actúo casi con cierta normalidad, entre comillas. Claro, instintivamente y me deshago. Esta mujer fue atrapada, no sabemos si, por ejemplo, no hubiese pensado ella en un suicidio posterior. quizás. Pero ahora, doctor, Ahora, estas me llama personalidades... mucho la atención, igual que ella le vaya a preguntar a un policía si va a ver, si sabe dónde hay un hotel instantes antes de matar a su hija. Es como si casi estuviera Como ella una misma ayuda, entregando. ¿no? Claro, velada. Es muy Como raro. pidiendo ayuda, ¿no? También. Bueno, por eso. Las lecturas a veces, el ir agregando datos, porque, por ejemplo, esto que vos estás comentando ahora, que piense en eso, vaya a saber qué preguntaría, o que seguramente le preguntó a alguien inmediatamente, ¿para qué está buscando un hotel? ¿Por qué? Para ver qué es lo que imaginaba en ese hotel. Si en ese hotel... Ustedes no recordarán No, quizás, tal vez pero, pensaba matarla en el hotel, digamos. por ejemplo, una opción es que el ritual fuese... ¿Y por qué digo ritual? Porque a veces estos homicidios tienen que ver con otras creencias que en este momento no sabemos. tiene que ver. Ahora, O no hay tal vez forma de podemos- dar- perdón, Sí. chicos, que no quiero interrumpirlos, pero lo que estábamos viendo recién es impresionante. otra Terrible. toma, que es justamente esta madre caminando con su hija un poquito antes, Sí, ¿no? en una de que calle muy sucediera oscura, ¿no? el hecho. Impresionante. Minutos antes, pero no mira, estabas mira, Sí, perdón, no, Mariana, le preguntaba... Ahí Minutos está, antes, fíjate ahí lo que es está. esta imagen, es minutos Tremendo. antes de que la asesinara, ¿no? Es que la llevaba como del brazo. Con ¿no? absoluta Con mucha- tranquilidad de la pero con mano. mucha Y firmeza. muy confiada la nena mucha- también, sí, ¿no no es se vio un cierto? acto de pelea. No, le iba a preguntar al doctor si realmente uno puede ver algún indicio, alguna señal en este tipo de personalidades. O sea, está bien que era una paciente psiquiátrica y demás, pero algo que pueda llegar a alertar que puede cometer un acto así, o no, o es algo repentino. A ver, que- no, No. De hecho, no quiero decir sí, de alguna manera, sí, por supuesto, claro que hay elementos. El problema es que de lo que carecemos constantemente es prevención, y prevención no es en los 10 minutos anteriores, que en una de esas hay un periodo de pseudo-normalidad, sino en realidad esto evidentemente ha cursado una historia anterior. ¿Cuál es el gran drama? Que nosotros cuando esto pasa en las noticias, en una de esas cuando luego uno lo ve en la causa judicial, o los médicos que lo han visto, seguramente van a decir, no, miren, en el año 90 y pico pasó esto, en el 2000 la internaron y pasó Claro, esto ahí otro. aparecen, digamos, Y empiezan a las aparecer todas las señales. historias, y tiene una coherencia posterior. Hoy tiene una incoherencia de esa imagen de normalidad de irla llevando. Porque acá viene lo terrible, el chico siempre es inocente, el chico siempre va a confiar, por eso Totalmente. los filicidios son tan crueles. ¿Ella tenía anteojos negros puestos? Sí, parece, ¿no? Parece. Es que también de usaba noche. un bastón por este problema en la vista Sí, que tenía tenían, que le problema en el habían ojo. decretado. Claro, de un ojo ya estaba perdiendo casi ¿Qué la tenía, visión. una maculopatía? ¿Qué tenía? Sí. Una maculopatía. Claro. Ahora, y- doctor, Y una- vemos que, perdón, que ella lleva el brazo, no sé si ven que Sí, lo la está tiene agarrando. adentro. Claro, capaz ¿no? la usara entre Evidentemente comillas, tenía el digamos, arma porque ahí no tenía el porque- bastón tampoco Claro. en esa imagen. Entonces capaz la usara su hija para ir caminando. Pero digo, ¿en qué momento sacó el arma? No es todo fácil de hacer, digamos. Claro. Evidentemente lo hizo muy rápido, lo tenía muy planeado, quizás llevaba el arma en el bolsillo. La El mujer arma, lleva sí, el puede arma, ser, haber sido claro. tomada de la casa. La mano el arma, derecha de la mujer, que es lo que se ve ahí en el video, está en el bolsillo del abrigo que tiene. Claro. Pues de hecho ¿Ves? parece no tener cartera. O, No, es sé. una No. parece una cartera, sí, es Sí. como un morral, como una Sí, cartera exacto, puesta adelante. Por eso hay que ver a cuántas cuadras vivía de ahí. Recién nos decía justamente un Alberto vecino que decía que no es del barrio. no es del barrio, pero cuántas cuadras caminó. Pero- ¿Fue expulsada de la casa o se fue ella? No, se fue porque ella. ocurrió algo más. Se fue 8 ella, cuadras no, caminó. llevó a los hijos 8 ese cuadras día a la caminó, tampoco escuela. caminó tanto, Claro, o sea, lo que impacta es no la esto que mató decía el lejos de su doctor. casa. Son los controles anteriores, porque si No, ella no. va a un hospital, la médica que le dice que se quede internada, la mujer dice que no, firman un acta donde la médica dice, bueno, esta mujer no se quiere internar, digo, en ese tramo es terrible porque capaz esto se podría haber evitado, digo. Absolutamente. ¿Cómo se hace para alguien que necesite ese tipo de ayuda retenerla de alguna forma? Bueno, pero es la atadura que tenemos desde hace unos cuantos años, porque lo sufrimos y ustedes no pueden imaginar lo que es en la piel nuestra cuando nosotros tenemos que dejar salir a una persona porque le estamos preguntando a una persona que claramente no puede controlar, que nos dice obviamente que
nosotros somos de todo y mucho peor, encima la psiquiatría está Pero estigmatizada. no se puede pedir intervención un fiscal ahí como Y médico. se pide intervención a la policía, se pide un juzgado de familia, pero como vos decís, los juzgados civiles, como vos decís perfectamente, esto no, en la práctica no funciona. Ahora, y también hay que preguntarse, doctor, en qué medida se accionó en función de las denuncias de violencia de género. Absolutamente. Vuelvo al punto, porque digamos, si bien Absolutamente. esta segunda parte es más difícil de judicializar y de llegar a un resultado concreto de una internación compulsiva, quizás si se hubiera trabajado sobre la problemática de esa familia, también se hubiera evitado. Es un contrafacto lo que estoy haciendo. No, pero lo es y no lo es, porque en definitiva, el planteo es, si yo saco de esa ecuación justamente contrafáctica que el concepto de peligrosidad, claro que me suena mal. Ahora, si yo incorporo ese otro elemento, me cierra todo. Ahora, ¿qué pasó con la nueva ley de salud mental? Consideró que la idea de poner a alguien en el rótulo de peligroso era algo estigmatizante. Claro. Y en la práctica es una persona peligrosa. Antiguamente decíamos para sí, para terceros. La fórmula fue cambiada por riesgo cierto e inminente. ¿Cuál es el problema? Es que esa fórmula era tan difusa que en la práctica es muy complicado. Entonces la médica o el médico... Perdón, ¿no pasa lo mismo con los adictos también? Es el problema que yo les decía. Todos los días tenemos Claro. en consulta algún adicto en que viene, y por supuesto un adicto no nos va a decir si estoy en No, consulta. claro. Pero el adicto uno supone que por ahí, a ver, se lo desintoxica, se lo limpia y vuelve a hacer eso que alguna vez fue, aunque sea por unas horas, antes que se declare la abstinencia. Cuando hay un cuadro psiquiátrico, digamos, una persona que uno se imagina está medicada, o sea, que llega, la interna y la empiezan a medicar. ¿Desde qué lugar esa persona decide irse y cómo? O sea, desde el lugar que porque- la ley lo habilita, no ha perdido su capacidad civil. Ahora le hago Es una- decir, el centro de la cuestión, que en alguna medida cuando vos internás a una persona le estás quitando derechos. Claro. No, claro. Pero paradójicamente, doctor, después eso, digamos, ha hecho consumado, con la tragedia ahí. Cuando se investigue, seguramente la defensa irá por la inimputabilidad de esta mujer. Entonces, es una paradoja, porque el mismo Absolutamente. sistema que dice es Absolutamente. hábil para, digamos, disponer sobre su cuerpo y su libertad, Después después dice- quizá libera de responsabilidad por el mismo argumento. Entonces, por eso nosotros no lo que- estamos protegiendo a nadie, ni a la persona, ni a las es potenciales absolut- víctimas o las víctimas reales. Amén. Digamos, es exactamente eso. Los que trabajamos en esta área tenemos el tema de las capacidades civiles Claro. y la imputabilidad o no. ¿Y cuál es el problema? Por eso en los medios habitualmente la pregunta es imputable o es inimputable? Claro, El como criterio si es fuera mucho más fácil, amplio. claro. Esa persona ha sido capaz de manejar... Te voy a poner en algo que no lleva a esto, pero parece menor. La gente que se empobrece, pierde sus bienes simplemente porque no ha sido declarada incapaz. Porque la inhabilitación y la incapacidad también han sido eso. Claro, todo este discurso parece ha sido denominada casi fascista, ¿no? Porque, digamos, uno dice, bueno, le está limitando a esa persona. Claro, pero ¿en qué medida es garantista? ¿En qué Porque- medida es garantista? Claro. Porque la práctica, con los que vemos en la práctica, vos decías el tema de los adictos, bueno, el caso reciente de Piti Álvarez. Piti Álvarez. En la situación, ¿estaba o no estaba en condiciones? A lo largo del tiempo, evidentemente no estaba en condiciones. En ese momento posiblemente sí. Entonces, ¿Cómo Y es todavía el más después? grave ahí. ¿Cómo es esta mujer ahora está detenida? Detenida. ¿no? Estuvo esperando en la celda que la trasladaran totalmente ensangrentada, o sea, llena de la sangre de su propia hija. ¿Esa Sí. mujer tiene culpa? ¿O, Evidente- o a ver, el mismo evide- acto psicótico que la llevó Si a es- matar no, si no es la hace un- tener conciencia de lo que sucedió? Si es un acto alucinatorio, psicótico y demás, es factible. Yo en un momento estaba por citar, alguien recordará la secta de Jim Jones en Guyana Claro, hace sí, un montón sí, de claro. años, en las cuales los padres llevaron en cantidad, en centenas o creo decenas al menos, a sus hijos a sacrificarlos porque era el fin del mundo. El homicidio altruista, que así se llamaba. Pero el no hay un homicidio momento de suicida- lucidez, porque está bien, en el medio de esa crisis, ¿vos creés que el otro es el enemigo o que lo está salvando? ¿No aparece la lucidez en ningún momento? ¿No vuelve? Y si ¿No apareci- toma contacto con la realidad? Eso es el diario del lunes. ¿Por qué? Porque uno podría decir en ese momento esa persona, por ejemplo, cuando se encuentra con la sangre, cae y se da cuenta. Evidentemente, esta mujer, e insisto, estamos hablando de algo que no he visto, esta mujer evidentemente todavía no está en un estado de conexión con la realidad. No, dice que esperó muy pacientemente, ¿no? En la celda. Y bueno, pues, a ver, hay que ver exactamente
vos hablabas de una patología orgánica, hay que ver si justamente parte de esto de no estudio puede ser que su patología psiquiátrica sea a su vez resorte de una patología orgánica también. Entonces puede volver nunca y posiblemente no. ¿No lo si puede eso- sentir como una liberación también lo que hizo? Pero bueno, por eso decía, en muchos casos, el caso de Ana Cruz, en un momento cuando al principio, cuando la ahoga a la hija, realmente considera que está liberando la situación. No solamente era un castigo, era una doble... No, yo creo que igual si tiene un momento de lucidez y es consciente de lo que Terrible. hizo, es tan No, insoportable pero, inclusive, digamos, En tratará de aquella alguna manera. oportunidad, ¿se acuerdan que ella se va detenida y una periodista creo le pregunta y ella contesta ante las cámaras que fue ella efectivamente? En el auto, sí. En el auto. En el auto y ella sale y dice... Igual era otra cosa lo que yo quería decir. Voy a Martín. Martín, ¿estás ahí en Flores? Sí, Mariana, con información con respecto a este caso. En estos momentos están siendo trasladados los otros 2 hijos de esta pareja, los 2 chiquitos también menores de edad, insisto, están siendo trasladados, están siendo llevados del departamento donde convivían todos juntos, estas 5 personas. Esto está sucediendo en estos momentos. Y también quiero aportar información con respecto a la investigación, porque la investigación, por supuesto, se centra en lo que pasó previamente, en lo que pasó anteriormente a este asesinato. Hay un testigo que declara que sería un vecino del edificio, que habla de una discusión muy fuerte, como les venía contando, entre Alfredo, el padre de la nena, y Soledad, la mamá de esta chiquita que termina siendo víctima. Y en esa discusión, este vecino, testigo que declaró la causa, dice que Alfredo la echa a Soledad de la casa, que la echa a su mujer y que la mujer agarra a la nena y se van. Y por eso es que estaban buscando un hotel donde quedarse. Eso es, insisto, información que surge desde adentro del expediente. Pero la justicia empezó a indagar también en otros problemas que había, porque en ese edificio existía un problema habitacional con Alfredo, que es el padre de esa familia, porque también es el encargado del edificio. Y aparentemente los vecinos, había tenido problemas con los vecinos, con el consorcio, y querían expulsarlos, querían echarlos de ahí. No estaban contentos y estaban en una disputa permanente entre esta familia y el resto de los vecinos. Digo, esto no tiene que ver directamente con el crimen, pero es información que está en la causa y es información que la justicia toma como para entender un poco de lo que se estaba hablando. Inclusive, un contexto, exactamente, un perfil de lo que era esta familia y cómo vivía esta nena. Inclusive, se habla de un incendio que se produjo hace no muchos meses en ese departamento y Alfredo, el padre de esta familia, lo adjudicó a los otros vecinos. Aparentemente le intentaron incendiar la puerta de la casa, inclusive tuvieron que venir los bomberos y Alfredo, como decía el padre de la nena, siempre se lo adjudicó a los otros vecinos. Como para entender, como decía Karina recién, el contexto, una situación muy complicada, no solo por lo que se vivía entre la misma pareja, sino también con los otros vecinos del edificio. Y quizás por eso, lo conecto con lo que decía al principio de esta información, de que Alfredo termina echando, o por lo menos eso dice un testigo, de la casa a Soledad junto con su hija de tan solo 10 años. 9 años en realidad, perdón, me corrijo. Tiene 9, la nena cumplía 10 el 11 de noviembre. Era la mayor. Para ese hombre, ¿no? Martín. Tiene un hermano mayor. Uno mayor. Sí, tengo entendido que tiene un hermano mayor de 12 y creo que otro un menor. hermano más chiquitito. No Sí. tengo bien en claro las 12 edades. Claro, y creo que uno 8. tiene 12 y el otro tiene 8. 12 y 8 años. Exactamente, que son los que están siendo trasladados. Obviamente fueron atendidos por psicólogos, estuvieron con el resto de la familia, pero están siendo llevados. Porque, recordemos, en febrero, Soledad, esta mujer que la termina siendo la homicida de su propia hija, había hecho, como veníamos contando, una denuncia por violencia familiar contra Alfredo en una comisaría muy cercana, que evidentemente nadie tomó cartas en el asunto, nadie hizo nada y bueno, termina en lo que estamos relatando. Por eso la pregunta, ¿no? Si esto se podría haber evitado. Por un lado con la denuncia en la comisaría y por el otro lado con este informe psiquiátrico que yo compartía recién con ustedes, en el cual se advertía claramente de que podría haber un brote psicótico. Claro, sí, ahí la verdad que lo que a uno le llama la atención también es que esta mujer se haya ido con esa calma, o sea, el marido la echa de la casa, ella se va, se lleva a la hija, que seguramente había escuchado toda la discusión, ¿no es cierto? O sea, había presenciado lo que había pasado allí. Me pregunto, doctor, ¿cómo está ese hombre, cómo está ese padre? No, obviamente debe estar, él sí debe tener una conexión, independientemente de los episodios de violencia y demás, una conexión neurótica, es decir, debe estar devastado, no siendo,
A ver, esta cuestión de no conectar la línea de puntos entre la violencia doméstica, de género y demás, y lo posterior hace que sin duda él se sienta excluido del fenómeno. La tarea de lo social, de los cuerpos judiciales y demás debiera ser, por ejemplo, en esa primera instancia, conectar un tipo de violencia con otro. Claro. El problema es que nosotros estamos... Por los otros nenes también, ¿no? Digo, Pero tiene es dos que- hermanitos que han vivido violencia en Claro. su casa, que Vos no- tienen una madre que mató a su hermana. Siempre es exactamente igual y nadie piensa en esos otros chicos, que siempre, en estos casos, obviamente siempre hay otros hermanitos. En otros niveles sociales hay muchos hermanitos y uno es el asesinado, el último y Doctor, demás. pero acá la foto que ofrece Martín, hay un especialista que seguramente conoce, que es García Badaraco, que cambia el eje de hablar solamente del psiquiátrico o del paciente psiquiátrico, más allá de este hecho aberrante que acaba de pasar y despreciable, pero la mirada social siempre va y apunta a él que tiene el problema. Y lo que decía García Badaraco es que un enfermo grave psiquiátrico generalmente describe una situación familiar, como que esa locura, esa desmesura, esa alienación no tiene que ver solamente con su cuadro de base. Eso puede ser que sea toda una familia un tanto desquiciada, o puede ser que solamente es esta mujer que brotó y mató a su hija. No, bueno, pero la cita de García Badaraco es el ABC de la psiquiatría. Me parece bien, pero digamos, es obvio que el cuadro está en un contexto familiar. Emerge en una persona y emerge dentro de un contexto inclusive social. A veces cuando la gente dice que tiene esa persona en la cabeza, uno parece excluir y habla de lo social. Obviamente la construcción de la enfermedad mental tiene que ver con una pirámide que va siendo de lo social a lo familiar y a la persona. Pero sí, efectivamente es así. Ahora, en la práctica, uno tiene que irlo detectando en el foco que ocurre. Por eso volvía al planteo de ¿Cómo se va violencia de detectando? género. ¿Cómo se detecta? ¿Cuáles son aquellos Y, por ejemplo, indicios? ahí tenés un ejemplo. Si una buena detección en casos de violencia de género implicara una presunción a priorística de que existe la posibilidad de que pase algo peor, es decir, pensar en un mal mayor para algo inferior, sería bastante bueno. Les voy a poner un ejemplo que les va a parecer que no tiene nada que ver. Estamos trabajando hace bastante tiempo en los casos de maltrato animal. ¿Por qué? Porque hay una estadística que sí se usa en Estados Unidos, que hay una correlación enorme entre maltrato animal, violencia doméstica y violencia infantil. Entonces hoy en ciertos estados de Estados Unidos, pero en particular en general en el país, el FBI tiene estadística de maltratadores animales como precursora y que implica que esas personas tienen que estar bajo observación psiquiátrica. Hay mucho escrito sobre eso como el gen del psicótico. Bueno, sí. Descripto así. Sí, en realidad esto más que hablar de una cuestión genética es un poco más, como decía Luis, No, me expresé mal. El gen como metáfora. Como metáfora, sí, como sí, la sí. semilla, como Bueno, el primer indicador de un psicótico viene potencial, Bueno, no como algo genético. No, pero justamente por eso, el tema que nosotros estamos trabajando en maltrato animal es absolutamente, es una correlación estadística absoluta. Y en nuestro medio intentamos que, por ejemplo, las fiscalías que se dedican, que están empezando a ver fiscalías de maltrato animal, empiecen a considerarlo tan peligroso o como un indicador niños, de que algo después va a ser la ¿quién mujer. es capaz de maltratar a un animal? Claro. Puede ser Claro. un potencial violento, o ya lo será quizás, Y si vos doméstico. vieras, o seguramente lo ven ustedes, la categoría de maltrato, se dan cuenta que ese sujeto que somete a ese tipo de maltrato a un animal no humano, decimos nosotros, en la práctica después va a hacer lo mismo con su hijo, con cualquiera. Acá, si violencia de género dijéramos, atención, prendamos todas las luces de alerta, estudiémoslo bien en serio, no demos... hay un homicidio muy famoso cercano en que el hombre pasa por la oficina de violencia doméstica y tiene un nivel de peligrosidad bajo, luego mata a la mujer en el country, es decir... Pero si las denuncias por violencia intrafamiliar a veces no son tan tenidas en cuenta y hay una multiplicidad de casos donde hay familiares o hasta vecinos que registran que en la casa al lado hay algo que está ocurriendo que no está bien. Y cuando denuncia, esas denuncias muchas veces en la policía tal vez no está adiestrada, en el mejor sentido de la palabra. Dicen, bueno, si no hay un hecho de sangre no podemos intervenir. Hasta el caso Arce, no se consideraba, matar a la madre no se consideraba violencia contra los hijos. No.
Vos podías... Arce verdad. mató a la mamá Y y se le quedó dieron con la los chicos. custodia de sus hijos porque matar a la madre no es ser violento con las criaturas. Porque nunca les había hecho nada, solo les mató a la mamá. Digo, eso se cambió por ley. Me parece que hay algunas alertas que empezaron a funcionar. Digo, hoy las personas que cometen crímenes intrafamiliares no tienen la misma condición, por lo menos frente a la patria potestad de los hijos. Sí, y lo interesante del caso Arce es que como él no fue el homicida, sino que Claro. Pero eventualmente... fue condenado por eso, como Era autor intelectual. Autor intelectual. En realidad, y de hecho, en la práctica nunca se hubo un concurso, pero viene al caso. Si uno tomara esos indicadores como indicadores precisos y no se quedase en el medio y lo estudiara, se daría cuenta que esta situación en el ámbito es un ámbito peligroso en sí mismo. Y es peligroso en general hacia los más vulnerables, que son los chicos. Y entonces ellos son los que padecen esto. La verdad que es impresionante este caso. Cada vez que sucede algo así, la verdad que a todos nos cuesta entender, ¿no? que pueda existir esto. Pero bueno, un enorme dolor. Gracias, doctor. No, por favor, gracias a Muchísimas ustedes. gracias al doctor Enrique de Rosa y gracias, Martín. Volvemos allí a Flores si hay más información. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos un poquito a la política. El fiscal ante la Cámara Federal, el fiscal Moldes, pidió confirmar el desafuero de Cristina y también ratificar el procesamiento. O sea, está todo listo para la detención de Cristina, Exactamente. ¿no es cierto? Por la causa de los cuadernos. De hecho, la frase que pone el fiscal Moldes es la inmediata detención de Cristina. La palabra inmediata obviamente llama la atención porque Cristina tiene fueros. Obviamente se refiere inmediata cuando Cristina sea desaforada. ¿Por qué está haciendo esto el fiscal Germán Moldes? Porque él es fiscal ante la Cámara. Claro. Así como están los fiscales Stornelli y Rívolo investigando junto a Claudio Bonadío en la primera instancia, es el fiscal Germán Moldes el que ante la Cámara tiene que pedir esto mismo. ¿Por qué es tan importante? Porque si la Cámara, en este caso, confirma el procesamiento, tal como pidió Bonadío, como pidieron los fiscales Rívolo y Stornelli, y como ahora está pidiendo Moldes, el desafuero del expresidente Cristina Kirchner otra vez se va a discutir en el Senado y otra vez van a tener que levantar la mano los senadores y van a tener que decidir si le quitan o no le quitan los fueros a Cristina. En caso de que se lo quiten, va detenida. Y atención con esto, porque acá hay una enorme diferencia con Brasil. Cristina, aún detenida, lo dijo la Corte Suprema, puede ser candidata el año que viene. Así que obviamente esta es una de las ¿Qué dijo Cristina? decisiones... Bueno, Cristina habló con Cristina respecto a como esto. siempre le encontró la línea política a este asunto. Cristina por Twitter dijo, mira qué casualidad, frenamos el tarifazo y ahora piden la detención una vez más. Son muy obvios, como Pero- de alguna manera diciendo que esto está orquestado. La verdad que el tarifazo no lo frenó No. el kirchnerismo. El tarifazo, que además no era tarifazo, sino que era ese pago de 24 cuotas, lo frenó la sociedad, que se quejó rápidamente y alzó la voz. Todos los sectores políticos Incluso los aliados reclamaron, del gobierno. incluso Dentro dentro de de Cambiemos, Cambiemos, incluso el radicalismo, incluso Lilita Carrió. Sí. O sea que además ella se arroga una victoria que no tiene nada que ver con lo que hizo desde el Senado y lo vincula, dice que como el gobierno tuvo que retrotraer lo del gas, ahora hay una Momento, cosa pero política. al ser Cristina- Un segundito nada más. Germán Moldes está haciendo lo que tiene que hacer. No tiene otra alternativa como fiscal que ir hacia adelante y solicitar y confirmar el pedido que habían hecho los La dos fiscales confirmación. anteriores, digamos. Lo que está haciendo es ejercer su trabajo. Lo que falta es que defina la Cámara, que ahí sí, insisto con esto, porque puede ser una bomba en el contexto este político tan enrarecido en el que estamos, donde Garabano dice que no es bueno que haya un expresidente detenido, donde Lilita le pide la renuncia, donde hay un diputado que dice que se arrepintió de votar el desafuero de Julio De Vido el mismo día que lo condenan. En este cóctel explosivo que está viviendo la política argentina, si la Cámara Federal dice que el procesamiento está bien dictado, como ya había dicho en otra causa, y pide el desafuero de Cristina, tiene que volver a se debatir viene una discusión Pero Cristina muy no será fuerte en el Senado. que no se anima a poner lo que por ahí ella interpreta de Moldes de hoy, que es la discusión que tuvo ayer con Miguel Ángel Pichetto en plena sesión, donde se dijeron muy duros conceptos el uno sobre el otro, y Pichetto era como el árbitro PJ en ese bloque. Igual nada indica Pichetto que es más que Pichetto árbitro. haya cambiado de posición sobre lo que es la posición Bueno. histórica del Senado en relación al desafuero. no desaforar. Y Cristina sobre lo que- eso Cristina lo nunca que- se pronunció distinto a lo que es la doctrina histórica de no desaforar hasta que haya sentencia firme, decir, condena nunca. firme, nunca. Pero no, Cristina no, sigue en no la era línea de enemigo. una defensa absolutamente política. Ayer cuando fue, que estábamos transmitiendo acá en vivo, Mariana lo de Debido, no dijo una palabra sobre ese caso. Es verdad. Hoy aparece lo de ella y ahí sí lo vincula con el tema del el gas que usó ella. Ayer el Senado, sus usinas de información, dijeron, ojo que habla ahora, hablan un rato, prepárense. Toda esta cuestión va en la tribuna
Y ojo con esto que marcaba bien Diego, que tiene que ver con Carrió. ¿Qué va a hacer el kirchnerismo y qué va a hacer el gobierno cuando mañana a la mañana Carrió presente el juicio político con Garabano? Lilita no paró. Hoy delante del presidente insistió. Cuando el presidente me lo eche a Garabano, mañana a la mañana presenta el juicio político. La opinión de Gabriel Levinas, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? opinas de todo esto? Me parece que Lilita viene acumulando presión desde mucho antes, ¿no? Ya cuando fue el tema de la AMIA famoso, no sé si recuerdan cuando, sí, claro. Cuando se interviene, ahí han puesto a Cimadevila, que es un radical, un tipo que trabajó bastante bien y dejó a la gente que trabajaba para él, que eran abogados e investigadores, a rever todo lo que había pasado con la causa AMIA a través de esta oficina especial que se había creado, una unidad especial. Todos llegaron a la conclusión, igual que la Fiscalía, igual que las querellas, de que había que pedir, por ejemplo, para los fiscales 8 años y un día. Iba todo en línea a lo mismo. De repente aparece Angelici, hace cambiar último. Primero sacan a la abogada que Carrió tenía adentro, que había trabajado muy bien, y después de eso, unas horas antes de que tenían que hacer el alegato en el tribunal, cambian al abogado, ponen un tipo que es un hombre de Angelici, que además que trabajaba en Boca Juniors, en el Tribunal de Cuentas y demás, y lo ponen a ese hombre con un discurso absolutamente distinto, hablando de la liberación. Es decir, todo el gobierno tomó la decisión, y Garabano le instrumentó, junto con Angelici, de tratar de liberar a esta gente. Pero Gabriel, Garabano no es Angelici. Es una de las terminales que tiene el No, yo estoy gobierno. diciendo que Garabano y Angelici. Dije Garabano y Angelici. No estoy negando. No, pero digo, Lilita dice que está atrás de Angelici. Bueno, Garabano de hecho, Garabano pone gente de Angelici ahí adentro. Adentro de la unidad mía pone gente de Angelici. Pero es parte del lío que tiene Cambiemos, que está el ministro de No, Justicia, yo no sé cuál es el lío. que está Angelici, que está Carrió, tiene un lío tremendo. No, pero también son interpretaciones, podemos seguir largo con esto. Pero lo que quiero decir que Angelici y Garabano hicieron la misma cosa y hasta Gabriela Michetti hizo la misma cosa. Pero Gabriela Michetti aprieta al propio Cimadevila diciendo cómo no arreglaste este asunto como habíamos quedado. Gabriel, ¿hasta qué punto está bien que juegue tan fuerte Carrió? Porque en algún momento su maniobra le ha servido, No, pero por ejemplo, para destrabar situaciones. ahí estamos hablando de 85 muertos, no estamos hablando que alguien se robó 7 pesos. Estamos hablando... No, pero no estoy hablando del apriete de un presidente de la nación diciendo que si no lo sueltan pero a Garabano, no es un cae Macri. no es un apriete. Ah, no, ¿y qué es? No es un apriete, lo que, digamos, ella forma parte de ella tiene un porcentaje de esta pero empresa. No es un cogobierno. Pero para, es un gobierno presidencialista. No, estás equivocado. Acá Cambiemos es una alianza entre tres, donde el que tiene mayoría está manejando, está administrando el gobierno, pero el poder viene de tres fuerzas políticas que llegaron a hacerlo. Entonces, si la fuerza política, una vez que está ahí, se caga hablando mal y pronto en quien lo puso ahí, está actuando mal. Y además ella es parte ¿Entendés? vital en la construcción. Ahora, Gaby, vos la conocés a Lilita. Sí. Yo, además de a tus dotes de analista político, apelo a alguien que la conoce íntimamente. Sí. ¿Es verdad lo que dice Garabano? Esto que dije y que escandalizó tanto lo había dicho 100 veces, en referencia a no es bueno para un país que un expresidente esté preso. ¿Por qué reacciona ahora, Lilita? ¿Qué huele? ¿Qué huele detrás de estos dichos no es solamente de Garabano? eso, por eso lo digo yo también. Yo también creo que no está bueno para un país que un expresidente vaya preso. ¿A quién le puede gustar eso? Es una perogrullada eso. Eso es una cosa absurda. Eso no es la parte. Refuerza mi pregunta. Entonces, ¿qué huele pero es que detrás, no fue eso Carrió? lo que la puso loca. Bueno, ¿qué la puso bueno, loca? eso es lo que la puso loca es que para que eso no pase, él era capaz de transgredir el límite de la justicia. Es decir, una cosa es que yo diga, no quiero que mi presidente vaya preso, pero va a tener que ir preso porque metió la pata, así como si mi hermano va preso, yo en todo caso, si corresponde, le llevaré cigarrillos a la cárcel. Pero si tiene que ir preso, tiene que ir preso. Lo que no puede hacer Garabano es que para que eso, lo que no puede hacer Garabano es que para que eso no pase, transgreda normas judiciales. ¿Cuáles son los indicios que dio Garabano de que estaba por hacer alguna maniobra bueno, de hecho, la persona que toma a su cargo, el juez de Cámara, que termina cambiando y liberando la Menem, es un tipo que lo pusieron ellos a último momento. No es una persona que estaba de siempre y que no tiene nada que ver con Garabano, ni tiene nada que ver con Angelici, ni con el gobierno. Es decir, la persona que termina tomando esa decisión son gente que de Garabano. Además, pasa con Menem y el miedo más grande de Lilita, y también mío, supongo que de ustedes, es que le pase lo mismo con Cristina. Pero no es muy ingenuo pensar que esto empieza y termina en Garabano. Digamos, soy demasiado maliciosa si pienso que en realidad lo que huele Lilita es que
un sector del gobierno, Pero no sé si lo obvio. incluye O o no al Macri mismo. presidente, Es obvio, le quiere está que se dando la caiga la chance a doctrina de Macri. Irursum, claro, le Es está dando obvio. como un Le está dando la hándicap para chance ver a si Macri reverte. de que su error lo pague Garabán y no lo pague él. Ahí está. Porque ella lo que quiere es que Macri termine su mandato y que las instituciones se mantengan. ¿Quiénes son los aliados? Perdón, Sí. ¿quiénes son los aliados de Lilita dentro del gabinete? No tiene ella aliados en el gabinete en el sentido... Es decir, ella lo que hizo, muy inteligentemente de Uno se entrada, le fue, que es era no Mario poner a Quintana. nadie de su equipo adentro del gobierno. Y la única persona que en su momento entró, que es Fernando Sánchez. Fernando Sánchez entró, pero yo estuve de casualidad, iba a decir otra palabra, Sí. estaba ahí en el momento que Fernando Sánchez la llama a ella y le pregunta. Y ella dice, vos podés ir, pero vos no estás representando a la coalición cívica, ni me estás representando a mí, nada, vas en tu... Me parece bárbaro que lo hagas, tu te nombre. felicito, pero vas en tu nombre y no vas en nombre. Ella no tiene una sola persona dentro del gobierno en la parte ejecutiva, digamos. Ella sí en la parte legislativa. Claro, porque Fernando Sánchez, que era un Lilito histórico de toda la vida, está ahora trabajando en jefatura de gabinete. Sí, es un ya hombre que pasa está más las cerca huestes de Marcos Quintana, Peña. está más Claro. cerca de Y ella, Quintana que de Lilita ahora. Sin embargo, Lilita ayer recordó en un tuit también que aprovechó cada cosa que pasaba en Argentina, Lilita aprovechaba para mandarle un mensaje al gobierno. Sí. Y cuando se aprobó la ley de urbanización de las villas, que es una ley muy importante Sí. que se aprobó ayer, Lilita dijo, estoy muy contenta porque el proyecto es mío, pero los que más trabajaron son Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, y Mario Quintana, al que cada día extraño más. Sí. Eso dijo Lilita. ¿Por Sí. qué? Yo no, eso no lo entiendo, honestamente, porque no entiendo cómo Lilita puede bancar a un tipo como Quintana. Me parece Ella dice Quintana- que junto con Quintana hicieron Yo toda creo la que hay una gesta en relación contra de ahí los que tiene- laboratorios para bajar los precios de los medicamentos. Tiene que ver, digamos, Quintana no estaba bajando el precio de los laboratorios, sino estaba tratando de destruir a los laboratorios por cuestiones de su propio negocio, porque nunca dejó de ser el dueño de Pharmacity, ni siquiera ahora. Es decir, él tiene todo un sistema para que parezca que no es y es. Pero no voy a entrar en esa discusión. Digamos, este hombre, obviamente no entiendo cómo Lilita cree en él, pero son las cosas que le pasan a Ahora- Lilita. Lilita es una mina que anda, digamos, una cosa es estar en París y tomar decisiones sobre un gobierno donde cada tanto pasa alguna cosa. En Argentina todo el tiempo están pasando cosas sin parar. Entonces estás en un lío bárbaro y a veces las decisiones que tomas, las tomás por intuición porque no tuviste el tiempo de en ese analizarlas. programa, cuando vino Lilita la última vez que vino, a mí hubo que algo me llamó la atención, que fue el protagonismo de la UCR, que habitualmente toma Carrió, ¿no? Digamos, de poner el límite, ¿no? La UCR sale a poner un límite que Carrió acá había anunciado cuando se habló de los aumentos en las tarifas o de sacar, digamos, de tocar a las clases medias, digamos, no de esta ley que muchos la conocimos en estos días, Es sino verdad. de antes, ¿no? Es decir, el límite es acá. No hay más límite para las tarifas. Carrió, las primeras 48 horas se mantuvo callada, como con el conflicto Garabano. Yo digo, ¿qué va a pasar acá si Carrió suma ahora también el tema de las tarifas? Y No, la no. UCR, por primera vez la UCR le pone un límite. A mí me parece que lo de Carrió y respecto de Carrió no es, si vos la conoces a Carrió y la conocés desde hace tiempo y viste cómo fue, en dónde estaba y dónde no estaba, la asignación por hijo, que es de alguna manera, ella fue la primera que empezó con eso. Es decir, ella no tiene una línea ideológica mental parecida a la de Macri, es bastante distinto. De hecho, tenían bastante diferencias, hasta ella habló bastante mal de Macri en su Sí, momento. dijo, mi límite es Macri. Ella en su momento percibió que la única forma de sacar al kirchnerismo y las posibilidades del kirchnerismo de seguir adelante a través de Scioli era juntándose con Macri, pero no lo hizo por una afinidad ideológica, lo hizo simplemente porque pensaba que era la única manera de necesidad que la política. República siga funcionando como a ella le parecía que tiene que funcionar. Ahora, y en esta lectura que haces, Gaby, viste que se especula con el efecto Carrió en cuanto a la gobernabilidad de Macri y de su gente, digamos. Le hace daño, lo esmerila. ¿No se puede pensar al revés? ¿Qué? Que Carrió es una suerte de reserva moral, digamos, de este gobierno y que en definitiva es un anclaje bien. del votante Como de que Cambiemos Cristina nunca hubiera todavía. querido a Carrió. Pero Digamos el que gobierno- gracias a Dios que está Carrió, porque si no... Primero es matemático, el gobierno llegó con un voto más Sí, estoy de acuerdo. que el digamos que El Scioli. El oponente Scioli. en ese Por lo momento. tanto, si vos le sacás un pedazo a eso, se debilita enormemente. Entonces, es indudable que Pero además de cuantitativo, es cualitativo sí, ese por pedazo, supuesto, como porque decís vos. es más, yo te aseguro que desde afuera también están mirando esta situación. Están preocupados a mí me han preguntado si se va o no se va Carrió Claro. desde afuera.
casi te diría de gobiernos, para saber si, porque pensaban que si se iba a Carrió, la cosa podía ser ¿Y se va o no se va? ¿Y se va o Carrió no se yo va? no creo que no se vaya, porque sería como que vos tenés el tercio de Suchard, por dar un ejemplo cualquiera, y tenés el 30% de las acciones y no te gusta el director, no te vas a regalar las acciones. Bueno, ella y se te fue vas. del ARI, de Vos su sos el propio dueño de las partido, acciones. no sería la primera vez. Y de alguna manera representa un grupo que forma parte de esta Pero, coalición Gabriel, y no tiene por qué irse. Gabriel, Sí. perdón, Carrió es una gran armadora de poder, creo que de verdad, armadora de poder, teje sin agujas, sabe ver un poquito más allá, pero también es una gran destructora de poder. Sí. Si vos sabés que tu alianza política, la que está gobernando y la que vos componés, aunque peguen el tarifazo, porque el tarifazo también es Carrió, Sí. no tiene que capitalizar lo bueno y descartar lo malo. Está pasando un momento con una crisis del gas, con un momento donde no le están dando pata con la economía. ¿Es momento para pegar portazos públicos o para patear escritorios Mira, en el despacho de Macri? Yo creo que la idea de creer que la gente hay que ocultarle cosas o no decirle cosas, me parece que es absurdo. Primero porque eso implica de alguna manera subestimar... Pero decir que Macri maneja la justicia es debilitarlo a Macri, como decía Marina recién. Yo digo, una cosa es cuando vos sos el dueño de una empresa y otra cosa es cuando vos sos el representante mío en el gobierno y que estás gestionando para mí. Entonces, cuando vos sos el dueño de una empresa, vos podés no decirme las cosas, podés ocultar información. Cuando vos sos el que está gestionando para mí, yo soy el ciudadano y vos sos el presidente, vos sos un empleado mío y tenés la obligación de decirme la verdad. Si cuando Macri toma la decisión, esta imbecilidad de Iguacel, de querer cobrar retroactivo, es una cosa que vos ya pagaste, te fuiste y te viene a cobrar el señor, este teléfono que le vendí me tiene que pagar $30 más. ¿Por qué? Porque ahora me cuesta más caro. Y bueno, jodete. Pero Carrió no va contra Iguacel diciendo... Eso no se lo consultó. Carrió no va contra Iguacel diciendo que le consultó a Lilita ni le consultó a los radicales. No, no le consultó ni al ministro ni a su jefe, que es el ministro Te quiero decir, entonces, ¿cómo decir? Pero No le actúa espaldas a Macri. que la haga Iguacel. Actúa espaldas a Macri. Pero no importa, Macri, olvídate. Si el que toma la decisión es Iguacel, y dice, bueno, que Iguacel pague el pato, ¿por qué lo tengo que pagar yo? Gabriel, yo digo, hay un antecedente preocupante en la Argentina. Perdón, yo estoy hablando por mí, lo que yo pienso. No, seguro, Sí, estamos pero discutiendo no sé con lo que vos la nada más. Digo, lo que digo es, no hay antecedente grave, y yo lo tomo sin creer que es el 2001, pero digo, es el tema Chacho Álvarez, ¿no? Que en un momento de debilidad política, que para mí es lejana al 2001 claramente, aparece una crítica, que algunas tendrá razón, otras quizás va demasiado hoy decir delante del presidente o el presidente ahí, que le saque el ministro de Justicia me parece como excesivo, como un aliado político, ¿no está jugando demasiado cerca de volver a hacer lo que hizo Chacho Álvarez en 2001? Pero el problema es que si el otro no te escucha, vos tenés que levantar la voz. Claro. Y si sigues sin escucharte, levantás más la voz. El O te problema puedo es que decir, Macri diciendo, pareciera este que gobierno está... no me representa. El tema es escucha. hasta dónde levantás la voz. Hasta que te escuche. Como en tu casa. Pero hasta no, dónde- si el barco se está hundiendo y el barco de alguna manera no está tan fácil, digamos, acá tenés, que estamos con el fondo que si te da no te da, que te pide ahora que resulta que eran 50.000 millones de mangos más. Estás en una situación muy Pero es verdad, complicada. Gaby, vos la conocés mucho a Lilita, Sí. como decía Marina recién, sos amigo y demás. Vos sabés que es verdad que Lilita... No sé si voy a seguir haciendo tira, amigo sí, por no, estas después cosas de que- todo esto... Se va a replantear la amistad. Viste que Lilita tira de la cuerda, tira de la Sí. cuerda y cuando ve que está a punto de romperse Arregla. afloja y arregla. Todos los que la conocían Sí. pensaban que hoy, a la mañana, justamente el hecho de compartir un acto político con Macri en el Centro Cultural Kirchner era para bajar un cambio, para mostrar reconciliación. De hecho, hubo un beso que Mauricio Macri iba dándole la mano a todos. Cuando llegó Lilita, se acercó y le dio un Frío. beso. Todas las cámaras enfocaron y fotografiaron beso. ese momento. Beso seco. Fue como el gran momento de la mañana. Parecía que no era- Y finalmente, después, en la cara de Macri, lejos de bajar un cambio, redobla la apuesta y hace algo que hasta ahora no había hecho nunca Lilita. Ya lo hizo 2 veces, que es amenazarlo a Macri, o sea, darle un ultimátum. Primero le dijo, o cambia o se cae, cosa que es digno de Daddy Brieva, la frase de Lilita. Y el de hoy también de alguna manera es coercitivo, porque le dice, yo me voy a amigar con vos, presidente, Bueno, pero cuando lo eches, si Claro, no lo le pone echás una no me amigo. condición. Digamos, va condicionando que esto es algo que hasta ahora no había hecho nunca. Yo esas cosas que hacen algunos que sí dicen, yo lo sabía antes, la verdad que sabía que iba a aparecer una cosa así, porque justamente estuve averiguando qué había pasado en este viaje a Corrientes, donde aparece la Sí. primera conversación, y yo estaba seguro que Lilita en esto no va a dar el brazo a torcer. Digamos, vuelvo a repetir, y tiene que ver con lo que dije al principio, que la alianza de Lilita es la alianza entre Mao y Chiang Kai-shek para rajar a los japoneses.
¿Entendés? Es una cosa equivalente. No es que se quieran y que en el fondo, a pesar que ella dice que lo quiere, que se ve, en el fondo hay una situación ideológica que es distinta. Pero en ese sentido, para ella lo más importante es que se restablezcan ciertos valores institucionales, que los organismos de control vuelvan a tener el poder que tenían, que el Estado pueda ser controlado y que la justicia pueda hacer su trabajo. Eso no es negociable para Lilita. Y lo que está en juego en este momento es eso. Porque pasaron lo que pasó con Menem, lo que pasó, vuelvo a repetir, con la causa AMIA. Lo que puede pasar con el desafuero de Cristina. Todo este tipo de cosas que están pasando. Vamos a suponer que ella tenga un acto impulsivo y un día diga, sí, me voy de Cambiemos. ¿Qué pasa en el gobierno? ¿Pasa algo? No, es que yo no creo que ella vaya a irse de Cambiemos, te vuelvo a repetir, ella es dueña de un paquete accionario, bueno, pero no lo va a regalar. De su propio partido. Y ella no está, y ella de todos modos no está con gente en el gobierno. El radicalismo tiene más problemas con eso, porque el radicalismo sí tiene gente adentro, funcionarios. Pero justamente, ¿por qué no tiene gente? Digo, porque también me decís, bueno, tenés el paquete accionario. Bueno, pero si te haces cargo y te la bancaste y metés gente. No, con más razón, si vos querés torcer el destino, metés gente. Quedarse desde afuera y decir lo que está diciendo. Bueno, pero vos decís cosas que son contradictorias. O está afuera o está adentro. No, pero yo digo que me parece que ella lo hace. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal. Claro, me parece que ella hizo eso. Ahora, y en este sentido, me parece que es una estrategia que no está mal. Yendo a lo que planteaba Mariana recién, ¿no? ¿Qué pasa? Me parece que Lilita, obviamente con sus formas, con su estilo, digamos, al frente, a veces de manera más espectacular de lo que al presidente Macri le gustaría, lo que está haciendo, y en ese sentido me parece que en el fondo de la discusión, yo creo que Lilita tiene razón. Lilita representa una de las dos columnas con las que Cambiemos llegó al gobierno. Digamos, Cambiemos llega al gobierno prometiendo dos cosas. Recuperar la economía con una gestión más exitosa, con el mejor equipo de los últimos 50 años, etcétera. Y con, a eso iba, y con la otra pata del gobierno que era la transparencia, la institucionalidad, el fin de la corrupción. Ya que como la primera columna, que es la económica, claramente no está funcionando, más bien todo lo contrario, está funcionando muy mal, lo que dice Lilita y lo que dice el entorno de Lilita es: no perdamos, que el gobierno no pierda el último contacto con su electorado, el último valor que lo hizo llegar al gobierno, que es justamente la lucha contra la corrupción. Y la única cosa que estaba funcionando de alguna medida, además. Que era lo único que venía funcionando. Diego, ese es el planteo de Lilita. Lo hace el estilo Lilita. Bueno, pero y la en verdad ese es que lo que pone sobre la mesa es verdad. Pensando en que se viene un año electoral, pensando que hay un electorado de Cambiemos, que hay que ampliar, lo que fuere, habrá gente desencantada. Lilita le habla a esa gente. Yo digo, ¿no es funcional a las posibilidades de reelección del presidente que Lilita siga actuando díscola, outsider? ¿Qué pasaría si se callara, se autocensurara o se limitara en sus expresiones? Lo que ella dice lo diría otro. Entonces, ¿no es mejor que lo diga Lilita desde adentro? A mí no me queda claro que Lilita esmerila al presidente. A mí me parece que, al contrario, en un punto, esta cosa de frenos y contrapesos dentro de la alianza de gobierno sostiene una base electoral. ¿Vos pensás que la mayoría de Argentina siempre ha sido, de hace 60, 70 años, el peronismo? Y después de tantos años el peronismo no pudo, y nosotros mismos, por lo que se ve acá, no hemos podido sacarnos de encima la idea del verticalismo. El verticalismo es alguien que desde arriba nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros obedecemos. ¿Cómo vas a desautorizar a Macri? ¿Cómo no vas a puedes desautorizar a quien sea? El tipo es ni más ni menos que la persona que me representa a mí como gestor. Es un funcionario que está trabajando en la más importante de las escalas, el tipo más elevado, dentro de esa organización, pero en realidad lo que está haciendo es un empleado que está trabajando para mí. Hay que ser oportuno en el momento. momento No hay que perder esa visión. Y como tal, yo tengo que discutir lo que sea. Hay que ser oportuno en el momento y el lugar. Digo, me parece que si vos ves que la imagen presidencial se está cayendo en los últimos 6 meses, que el momento económico, como decía Diego, es lamentable, que el momento también judicial, Lilita, por eso digo, ve más allá y ve cosas que tal vez nosotros no vemos, porque también hubo una foto de Irurzun con un operador judicial del gobierno y sobre ese operador Lilita no fue. Fue sobre Angelici y se calla. Te hago una pregunta, damos un ejemplo. ¿Vos te callarías la boca de los 85 muertos de la AMIA para poder ganar la elección del año que viene? Claro. No, seguro que y no. Bueno, entonces, ¿por qué le está pidiendo ella que se calle la boca? No, le pido, jamás, perdón, no pido que se calle la boca. Digo que como agrupación política daría una imagen de mayor solidez si pudiesen plantearse, como a veces lo hacían comiendo pescadito con Vidal o cafecito con Macri, las cosas resolverlas y luego materializarlas públicamente. Sería una especie de exceso en la legítima defensa, pero el que le pegó el puntapié es el otro. Te quiero
decir que acá lo que está pasando es que ella está reaccionando frente a un hecho que para ella es fundamental, que es el hecho por el cual ella se metió en Cambiemos y por el cual nosotros también votamos a algunos de nosotros a Cambiemos y a Lilita, que es restablecer la justicia. Si hacemos ejercicio de pensar que el presidente escucha a Lilita y que decide sacar a Garabano finalmente, ¿no quedaría muy debilitado? ¿No quedaría? ¿Debilitado? Yo creo que quedaría más debilitado si siguen estos procesos de ir para atrás en la justicia. Pero una cosita, no para estamos hablando, estamos eligiendo entre la maravilla y el desastre. 3 veces Garabano le puso a disposición la renuncia a Mauricio Macri. Garabano es un hombre además que lo ha dicho públicamente, no tiene ningún problema en decirlo. No le jode si mañana se termina su carrera política, porque él dice, no soy político, no vengo de la política, no voy a continuar en la política. Por lo tanto, cuando Macri quiera que yo deje ser ministro, dejo de serlo con alegría. Esas son las palabras que usa Garabano. Con este concepto 3 veces le dijo a Macri, si vos querés me voy, y las 3 veces Macri le dijo, corregime Pablo, estoy equivocado, seguí laburando. Esa fue la frase. Dejate de joder y seguí laburando. Digo, yo lo que no, abonando lo que vos decís, perdóname, yo no entiendo cómo hace pocos días, lo contamos acá en medio del programa, cambió el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, otro de los enemigos de Carrió. Vino Carlos Rosenkrantz y Lilita estaba feliz y todo eso. Yo no entiendo cómo dice que ella no tiene influencia en cuestiones de la justicia, porque ella venía con el juicio político, y Lorenzetti este año, antes de terminar su mandato, lo corren en algo que a mí no me digan que el gobierno no tuvo algo que ver, porque es imposible en ningún país del mundo que suceda eso. Entonces lo que digo es, ella no quiere todo, la chancha y los 20, pues digo, te venías contra Lorenzetti, que era lo peor de la justicia, le sacan al presidente de la Corte y después se sigue quejando. ¿Qué quiere? Pero es que no es la única cosa que hay que arreglar en la justicia. ¿Pero qué quiere? ¿Pero por qué no se sienta ella en la silla de yo trato de entenderla a ella y transmitirlo y al mismo tiempo mezclo con lo que yo pienso y lo que yo quisiera que ella piense. Que no sé si es lo mismo, ¿entendés? Es muy difícil para mí medir qué es mi expresión de... Supongo que para todos ustedes les pasa lo mismo. Cuando haces un análisis político, siempre mezclas tu expresión de deseo, tu visión parcial de las cosas, y eso es lo que estamos haciendo y tratando de entender. A mí me parece que realmente hay un punto que nosotros no entendemos, o la sociedad argentina no entendió. Vos fíjate, en una semana yo subí 3 videos de policías robando. Subí a Twitter, 3 videos. Pero no hay duda que en los 3 casos, uno le está robando a un senegalero anteojos, en el otro está robándose un pedazo de queso en un supermercado, y el otro se está afanando plata en una operación donde suena una alarma, se mete dentro de una ferretería y el tipo se afana la guita. En ninguno de los 3 casos los tipos los han echado de la fuerza. Están todavía dando vueltas, discutiendo cuando vos ves el video y no hay ninguna duda. Ahora yo te hago una pregunta. Si vos, en cualquier lugar del mundo esos tipos ya estarían afuera. Acá supongo que en algún caso estará afuera, en otro no, depende del personaje. Ahora, si vos a un tipo, digamos, yo no estoy diciendo que lo condenen a nadie, esos 3 policías tienen que ir a juicio y tienen que ser condenados o no de acuerdo a lo que diga. Pero mientras tanto, la sociedad no puede permitir que un tipo que tiene un arma en la mano, ¿sí? Y que puede hacer lo que sea con ese arma, siga como policía. Por lo tanto, dejarlo en la casa, pagar el sueldo y que la justicia lo decida. ¿Por qué eso que lo entendemos con claridad con un señor con el arma en la mano, no lo entendemos con claridad con un tipo que puede ser presidente de la Nación mañana o con alguien que es un diputado o un senador? Es un arma mucho más poderosa que tener una 45 o una 9, ser presidente de la Nación, porque tenés todas las armas en tu mano. Entonces, sin embargo, no hacemos el mismo análisis. Yo sé que la ley dice esto, dice lo otro, pero nosotros estamos acostumbrados a dejar que gente que tiene un montón de presos encima siga en la justicia, sigan en el Congreso y sigan de presidente de la Nación o que vuelvan a ser presidente de la Nación. Estamos mal de la cabeza. Gracias, Gabriel. Me parece un muy buen cierre. Gracias por el diagnóstico. Creo que, claro, es el diagnóstico, sin duda, de Gabriel Levina. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy interesante el debate. La fragancia Good Girl de Carolina Herrera nos propone mostrar nuestro estilo, dejar nuestra propia huella. Junto con Marcela Klosterboer, la marca Carolina Herrera nos cuenta de qué se trata esto. Good Girl Eau de Parfum de Carolina Herrera. Muchas gracias, Carolina Herrera. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, tenemos una nota con el mismísimo Carlos Tevez. Vieron que se está haciendo una serie, una miniserie, digamos, con la vida de Tevez, y estuvo Nacho Juliano con él, hablando en detalle y personalmente. Así que en instantes todo eso, después de la pausa. Bueno, aquí continuamos. Este mes disfruta la promo Simmons, medidas grandes, hasta 30% de descuento en colchones y sommiers Queen y King Size. Simmons, mira.
La victoria empieza en tu competencia y luego de 8 horas de un descanso glorioso. Beauty Rest, el único sistema de soporte avanzado que te cuida la espalda. Simmons, el descanso que recarga tus sueños. Muchas gracias, Simmons. Bueno, en instantes vamos a mostrarte la nota que le hizo Nachito Juliano a Tevez, ¿no? Sí, ¿Cómo? Tevez. ¿Está contento, no? Con la Está serie muy que están contento, haciendo. lo Sí. disfruta. Y Lo lo va a decir disfruta. en la nota. Estuvimos ahí en el set, en Fuerte Apache, y entendimos lo que es Fuerte Apache para Tevez y por qué Sí. se hace la serie ahí. A mí me contaron que suspende todos los guiones, que cambia Sí. todo, que le devuelve todo, que va Y Vanessa también, su mujer también, toda la familia. Claro, y aparte que debe ser muy difícil que te cuenten tu vida, ¿no? Sí, O sea, obvio. como que Siendo tan necesitas joven. intervenir y contar tu versión de los hechos. Cereal Ford es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras, ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos Cereal Ford Frutilla Light, las mejores frutillas silvestres combinadas con pequeños trozos de manzana y almendras, el complemento ideal en una dieta rica en sabores y fibras. Y recordá que el día siempre es mejor con Cereal Ford. Muchas gracias, Cereal Ford, qué rico, muy bien, Esa muchas pareja. gracias. ¿Eh? Esa pareja, ¿eh? Ay, ya. La pareja con la vida, ellos se unen, muy bien. Nunca llegó el plano, pero eran Carmela y... Bueno, llegó el momento de invertir en vos. Pasa por Musimundo y llévate todo. Vení a Musimundo o ingresá a musimundo.com y aprovechá los descuentos. Mirá. Con esta noticia no hay grieta. Musimundo te trae los descuentos no aprobados por el fondo. Llévate un Smart TV Noblex de 43 pulgadas Full HD por solo 9.999 pesos. Si no lo aprovechás, vas a ser un arrepentido más. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Pausa rapidísima. Cuando volvemos, vamos a ver la nota de Tevez y hablamos de la eliminación del Bailando, los pormenores que se vienen para esta noche. ¿Quién va a quedar afuera del Bailando? Después de la pausa. Aquí estamos de vuelta. Te dio alto el colesterol. Fito Chiacap te ayuda a reducirlo de forma completa. El único con doble acción que deja el colesterol fuera de juego. Mirá. Phytocheckups es el único doble acción, porque tiene aceite de chía que ayuda a reducir el colesterol que produce tu cuerpo y fitosteroles, que evita la absorción del que consumimos con los alimentos. Con el colesterol no se juega. Proba Phytocheckups doble acción. Mucho más que chía. Muchas gracias, Fito Chiacaps. Bueno, enseguida vamos con la nota de Tevez. Estuvo Nacho Juliano con él y está muy contento con la serie que se está haciendo, que la produce Torneos y competencias, sí. ¿no? 8 Sí. capítulos van a ser. ¿Cuántos? 8 capítulos. ¿Y él participa? ¿Hacías algún cameo? Sí, es más, le ofrecieron participar presentando los capítulos. Ah, ya. Ahora les vamos a contar porque él les dice que está practicando un poco, no sabe si lo va a aceptar. Qué linda. Presentando los capítulos y cerrándolos. Estoy contenta, qué bueno. Ahora ya vamos a ver la entrevista. En tu vida hay muchas prioridades, en la nuestra tu salud. Acá en Buenos Aires, como en todo el país, Acá Salud. Cobertura médica integral, mira. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud, cobertura médica integral. Muchas gracias, Acá Salud. Bueno, y hoy se viene la eliminación en el Bailando. Eliminación en la salsa en trío, así que hay mucha expectativa, hay muchos complicados. Y si querés en un rato te cuento, Mariana, quién es la que está más preocupada por la eliminación de hoy y la que siente que sus compañeros la están odiando. Hay alguien que se empezó a preocupar, Seguro dice, que es me miran linda. mal, no me saludan, me empiezan a hacer bullying. No. La verdad, Bullying. empiezo a sentirme incómoda. Que se vaya. Hay una famosa de la que llegan algunas novedades. Ella está feliz con el show, con el lugar que tiene, pero parece que los compañeros le pasan factura. Ahora vamos a ver de quién se trata, Dios Qué mío. bravo, medio ¿Ya viste bravo. la nueva presentación del conito, Jorgito? Ahora viene en un nuevo envase por 6 y por 12 unidades. Es el conito de siempre, una nueva presentación para que puedas disfrutarlo con tu familia o con tus amigos. Todo es exquisito. Los conitos, bizcochitos, Maxi Alfajor Jorgelín, los clásicos Jorgito y las bandejitas para compartir. Si buscas calidad, elegí Jorgito, el nombre del alfajor. Muchas gracias, Jorgito. ¿Cómo los disfrutás, Carmen? Qué bárbaro. Una felicidad. Son disfrutables. Tiene para este momento. Cuando se abra el último libro de Escalofríos, Halloween cobrará vida. Nuevos monstruos, más aventuras. Escalofríos 2, una noche embrujada, 11 de octubre, solo en cines. Este año, una noche embrujada. Tu familia sentirá escalofríos. Ay, esta juventud está fuera de control. Escalofríos 2, una noche embrujada. Solo en cines. Me
encantan los enanos de Carrie. Voy a ir a verla. Eso me... A veces Carmela por ahí no tiene ganas de venir todo, pero dice, está Jorgito, voy igual. Gran Diet presenta Carb Blocker, un aliado para tu silueta que contribuye a reducir la absorción de carbohidratos. Gran Diet vuelve a lo natural, mira. Gran Diet presenta Carb Blocker, que te ayuda a reducir la absorción de carbohidratos de forma totalmente natural. Gracias a la combinación del poroto blanco y el magnesio, bajar esos kilitos de más ahora es más fácil. Carb Blocker, la silueta que siempre soñaste. Gran Diet, volvé a lo natural. Muchas gracias. Muy bien, Carb Blocker. ¿Estás bien? No me pregunté más nada, por lo menos hasta que termine el programa. Le pregunté una cosa y me dijo cualquier cosa. Bueno, vamos con la nota de Carlos Tevez. Nachito, estuviste ahí con Carlos. Vamos a contarle a la gente. ¿Esta semana fue la semana pasada? Sí, esta semana fue. Nos tocó un día hermoso. Es más, él nos decía, ¿no sabes lo que fue cuando grabamos con el granizo? ¿Cómo fue? Impresionante. Tremendo. Nos quedamos hasta tarde, pero se lo ve muy contento. Y vamos a conocer una historia muy difícil y la lucha que fue de Carlos Tevez en Fuerte Apache para salir del fuerte y sostener a su familia. Una dura historia. Impresionante. Vamos con la nota. Muchas gracias, Carlitos, por recibirnos acá en lo que es tu casa y para grabar tu historia de vida. Sí, bueno, gracias por venir. Sí, la verdad que contento por poder estar grabando las primeras escenas de mi serie y la verdad que muy contento, muy entusiasmado por ver lo que va a pasar, ¿no? Nadie conoce en profundidad tu vida, que vos contaste algo, pero nadie conoce los detalles. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta serie? ¿Con qué detalles que no contaste? Bueno, mucho no te voy a contar, igual, así la pueden ver y también puedes sorprender. Pero sí, uno conoce, o la gente me conoce por lo que cuando uno debutó y lo que uno contó poco y casi nada de lo que vivió en el Fuerte Apache. Entonces cuento un poco esa historia jugosa de lo que me hizo llegar a ser hoy el ídolo que soy y trataremos de transmitir eso, lo que me pasó cuando era chico. Y la verdad que estamos muy contentos con los actores que tenemos y que Adrián eligió también. La verdad que me siento feliz porque es algo que va a ser único, ¿no? Vemos muchos chicos también acá. Si estuviese ese Carlitos hoy acá, el Carlitos chiquito que vamos a ver en la serie, ¿qué le diría al Carlos de hoy? ¿Qué le dirías vos a ese chico que salió de acá, que la luchó, que tenía un sueño? ¿Y qué crees que le diría ese Carlitos a vos, al Carlos de acá? No, yo le diría que siga sonriendo, que siga disfrutando de la vida, ¿no? Que ya no... que ya hizo todo lo que tenía que hacer para dejar feliz a la familia. Y yo creo que el Carlito más chico al de hoy le diría también que disfrute y que trate de disfrutar la vida, que eso es lo más importante y que disfrute la familia que armó. Te pregunto también por la difícil situación que estamos pasando todos los argentinos. Se sabe de tu cercanía con Mauricio Macri, con el presidente, ¿alguna reflexión? No, siempre tuve buenas relaciones con los presidentes que tuvieron. La verdad que nunca tuve un problema y creo que al ser ídolo uno tiene que apoyar, que tiene que estar. Me parece que es importante hoy que la gente que está sufriendo, los ídolos hagamos con las fundaciones y ayudar de ese aspecto, no tirar para atrás o cosas. La situación está difícil para todos y creo que eso es importante y uno como ídolo tiene que tratar de ver cómo ayudar, ¿no? Tiene una buena relación con Macri, ¿no? Sí, muy buena relación. La verdad que nos decía que sabe lo difícil que está para su barrio, más que nada para la gente ahí de Fuerte Apache. Como te decía, una historia muy dura. Van a ser 8 capítulos, vamos a conocer la historia de su familia adoptiva, sus padres biológicos, también amigos que quedaron en el camino por la delincuencia, por caminos errados. Total, la verdad que está muy encima de la serie Carlitos. Me encanta, ya la vamos a ver, le mandamos un beso grande a Carlitos. Bueno, me queda poco tiempo. ¿Quién es la que está tan enojada, que le hacen bullying? Ay, todo Dios eso? mío, esta famosa está chocha con el certamen, pero empieza a sentir que sus compañeros la miran de reojo, la saludan de mala gana. Algunos dicen que le tienen miedo. Estoy hablando de Anamá Ferreira, una de las sentenciadas estaría fuera. Le tiene miedo
miedo porque parece que es la nueva imbatible en el teléfono, Leuco. Así que le tiene miedo le de que le empiezan a hacer sentir el rigor. La miramos. Bueno, esta noche veremos qué sucede. Gracias, Fuego y Sabor, por el almuerzo de hoy, todo muy rico. Muchas gracias, Ginebra. Estoy vestida de Ginebra hoy. Miren qué lindos estos jeans, que son de la nueva colección. Muy lindos. Los zapatos son de Valdés. Y este suéter que me encantó en color mostaza. Chicas, se viene el amarillo, el mostaza, todo azul este verano, ¿eh? Me encantó. Bueno, gracias. Subo todo en Instagram. Mañana nos vemos de nuevo si Dios quiere. Chau, chau.